Hola, eh, esta es la segunda vez que voy a grabar este video porque resulta que en la primera no se grabó. Voy a tratar de ser lo más entusiasta posible ya que es la segunda vez que grabo, entonces, en fin, cosas que pasan cuando una es youtuber de historia económica de América Latina. Bueno, eh, como ya dijimos antes, estábamos hablando en cuanto a la esclavitud de este pueblo africano y se acuerdan también del mestizaje en el que los hijos de los africanos con los portugueses y de los indígenas con los portugueses pues eran de alguna forma adoptados y tomaban el nombre de mamelucos porque pues les decían mamelucos porque después eran como medio adoctrinados, les hacían como un lavado de cerebro y los ponían a que ellos mismos capturaran a los desertores de su mismo pueblo. Es decir, desertores de los africanos y desertores de los indígenas, pues los mamelucos los iban a buscar y muchas veces los mataban y los torturaban. Entonces esto era como una especie de contradicción y todo un trabajo de lavado de cerebro por parte de los portugueses. Eh, bueno, miremos cómo era la situación de Portugal. Portugal empezó a ver que, por ejemplo, en España llegaba mucho oro de las colonias americanas. Entonces ellos decían, ¿cómo así? Nosotros pues tenemos un terreno grande, hicimos esa repartición con España, ¿será que les dimos todo el oro a España? No les parecía totalmente inaudito. Eh, y por eso conformaron como una compañía que se llamaba Bandeirantes. Los Bandeirantes eran un grupo de portugueses y mamelucos que tuvieron el objetivo tanto de ir a cazar a los indígenas y al pueblo africano que era desertor en los quilombos, que estaban en los quilombos y destruir esos quilombos, como también ir a buscar oro. Había toda una fiebre de oro que hacía que esos portugueses que antes solo se concentraban en construir puertos en las costas, pues empezaran a entrar al territorio y a buscar ese oro prometido o ese oro que estaba en el imaginario de ellos, pues viendo también las riquezas de España con sus colonias. Entonces se dio todo un movimiento de fiebre del oro y en un lugar que ahora se llama Ouro Preto encontraron ese oro debajo del óxido ferroso de unas rocas. Entonces empezaron como a escarbar las rocas, veían ese óxido ferroso negro, lo empezaron a escarbar y debajo encontraron oro. Entonces eso hizo que un montón de gente llegara a ese lugar, a Ouro Preto, y empezara a buscar ese oro. Y ahí pues se dio esa fiebre del oro en el que todo el mundo estaba ahí como tratando de encontrar el oro de forma artesanal y había tanta gente que solo se dedicaba a eso que ni siquiera había que comer. Entonces la gente que llegaba también como con sus gallinas o con algo que comer, eso comían lo que hubiese, pero la gente que llegaba con eso, entonces la comida era súper cara, digamos, una gallina, le pagaban la gallina a su peso en oro. O sea, era una cosa desesperante, de que no tenían que comer, pero querían quedarse ahí por las ganas de tener más y más oro. En ese sentido, eh, Brasil pasó, o Portugal pasó de ser un imperio costero a un imperio al interior amazónico. Cuando llegó al principio a Brasil, pues como siempre hacía, se hacían las costas.
y especialmente cuando llegó a Brasil y empezó con este ingenio azucarero, pues el eje o los focos, los territorios más importantes eran Salvador Bahía y Pernambuco. Ya cuando empezaron con esa exploración, con la fiebre del oro, pues llegaron a Minas Gerais y Goiás con estas rutas del oro. Estas rutas del oro pues también hicieron que Portugal se convirtiera en el mayor productor de oro en el mundo. Pero ustedes saben que esa producción de oro pues no se dio gratis y no tanto, y especialmente el costo fue para los pueblos indígenas y los pueblos africanos, porque eso se dio exterminando todos los pueblos indígenas que encontraban a su paso. Esas rutas normalmente se hacían desde Río de Janeiro hacia adentro y exterminaban todos los pueblos indígenas que encontraran a su paso, y el trabajo y el sufrimiento, toda la esclavitud, pues era mano de obra africana. Pero voy a ver si se está grabando porque sí, ya estoy traumatizada. Entonces, eso por el lado de Brasil. Entonces, Joao VI y Dona Carlota Joaquina eran los que estaban como, digamos, como príncipes en Portugal en ese momento. Y ¿qué pasa con estas dos personas? Joao VI era como uno de los hijos que estaba como en la línea para ser el sucesor de la corona portuguesa, porque resulta que su padre y su hermano, el que era el sucesor al trono, pues había muerto. Y como había muerto, pues Joao VI le tocaba asumir el trono. En ese momento era príncipe, porque la que quedó pues al mando fue la reina madre, o sea, su mamá, que esta señora pues tuvo como unos trastornos mentales, de depresión, de ansiedad, y que fueron aprovechados por la iglesia, porque como su esposo y su hijo mayor había muerto, pues esta señora empezó a gastar plata con la iglesia haciendo procesiones, no sé, misas, eventos, todo lo que la iglesia se le ocurriera, para que de alguna forma las almas de su hijo y de su esposo descansaran en paz y toda esa cosa de la religión católica. Entonces ella está desangrando la corona portuguesa con la iglesia y con esas procesiones y cosas. Entonces por eso la corte se reunió y dijo, como no le vamos a seguir patrocinando eso, declarémosla loca y démosle ese poder a Joao VI. Entonces Joao VI quedó pues de alguna forma rigiendo, aunque la que quedaba como reina como tal era su mamá. Y a Joao VI lo casaron con Dona Carlota Joaquina. Y Dona Carlota Joaquina era una niña de 10 años de la dinastía Borbón. Y pues obviamente ella no quería casarse con este Joao VI de más de 30 años, que era un glotón, que era conocido por su falta de carácter y decían que no era pues como muy inteligente, no tenía pues un buen carácter, que lo único que hacía era comer, que no era muy inteligente y que le gustaba era comer, descansar y ya. O sea, Joao nunca fue preparado para ser gobernante. Joao simplemente era el hijo olvidado de la familia, que le tocó ser sucesor porque se murió el que lo habían creado para eso. Entonces llega esta niña de 10 años y la tienen que casar con Joao. Y bueno, la casan. Y después vamos a hablar de esta señora más a fondo. Entonces, digamos que en ese momento están casados los dos.
Y en Europa hay un miedo porque eh, Napoleón Bonaparte está conquistando todos los territorios de Europa y ya se metió con España. Ya conquistó España, secuestró a Fernando VII y puso a José Bonaparte, o sea, a su hermano, como regente de España. Entonces, como España queda súper cerca de Portugal, entonces dijeron, vienen por nosotros, nos largamos de aquí. Cogieron sus cosas y se fueron a Brasil. ¿Por qué a Brasil? Porque Brasil era como su imperio más rico y porque era el más lejano y de alguna forma pues Napoleón estaba por toda Europa, pues era más fácil o era más seguro que se fueran ellos a Brasil que quedarse en alguna de sus colonias de África, por ejemplo. Entonces esta gente se va para Brasil, pero no se van ellos solitos con su maletica. Es que eran el príncipe y la princesa, y también iban con la reina madre, y se llevaron todo lo que había en el palacio, o sea, desde alfombras, las mesas, los candelabros, las lámparas, todo lo que se les ocurrió, se lo llevaron y trasladaron todas esas cosas para Brasil. Y pues en ese viaje, imagínense toda esa mercancía y todo ese montón de gente y esos viajes que eran tremendos viajes, pues la gente que estaba ahí, muchas de esas personas murieron, otras estaban pues con todos los virus que pudieran imaginarse, viruela, piojos, a muchos de ellos los tuvieron que rapar en la cabeza porque los piojos no los dejaban. Bueno, fue una cosa de locos y llegaron a Brasil y cuando llegaron a Brasil, pues en Brasil no hay palacios. En Brasil solo habían unas casitas bonitas de como los más adinerados que habían hecho su riqueza con el azúcar y el oro, pues habían arreglado su casita, las casas eran bonitas y pues estos dijeron, pues a falta de palacio nos metemos en esas casas. Entonces comenzaron a marcar las casas con una PR, que era el príncipe Genchi, el príncipe regente, que era como el que iba a ocupar las casas. En principio, pues los dueños de las casas pues no le vieron problema, entonces lo consideraban un honor que el rey, que la reina madre y los príncipes se quedaban en la casa, la nobleza, la realeza, ahora en mi casa, pues eso era un honor. Pero cuando vieron que la cosa era permanente y que lo que estaban haciendo eran expropiándolos, pues entonces hacían como esas comidillas o esos chismecitos o entre ellos decían como que la PR ya no era o príncipe Heyenchi, sino era o povo roubado, que era el pueblo robado, porque realmente vieron, se lo quitaron y ya suerte. Y pues, o sea, había un descontento porque es que, imagínense, estos llegan con sus pelucas, con sus super vestidos y como que yo soy de la monarquía, respétenme ya. Y pues en Brasil no se tenía esa cultura. Y pues Brasil era un país rico, como que tenía Portugal o esta nobleza portuguesa para ofrecerles a los brasileños. Si ellos pues ya tenían sus riquezas y ya vivían de alguna forma bien los portugueses que estaban allá. Entonces lo que tenían para ofrecerle era precisamente la nobleza, la realeza. Entonces esta gente empezó a otorgar títulos de realeza porque sí. O sea, usted me hizo un favor, lo nombro conde. Usted me hizo otro favor, duquesa, el duque, lo que sea. O sea, ahí entre el grado de favor que le hiciera, pues le ponían un título y la gente quedaba feliz porque que eso era estatus y ya. Entonces con cualquier cosa los compraban.
Y de esa forma se empieza a introducir como esa cultura monárquica en el que se hincan y agachan la cabeza cuando pasaba la reina madre o las princesas, y como que se empieza a introducir toda esa cultura que antes no había. Ahora, volviendo a dona Carlota Joaquina de la dinastía Borbón, pues esta ya no era tan de 10 años, ya no era una niña, y llega allá y pues ve a estos hombres brasileños y los compara con su esposo, que es bien viejito para ella y no muy agraciado, y pues dice, yo quiero como hacer esta mestización, y tuvo 9 hijos, de los cuales solo 4 fueron de Joao. Entonces eso fue todo un boom porque todos sabían, pero pues nadie decía mucho. Y la forma en que pues ella actuaba era, pues tenía su amante, tenía su hijo y ella era súper obsesiva, celosa, mal, o sea, estresante, y pues según los chismes históricos, pues dona Carlota no es que fuera muy agraciada tampoco. Entonces no es muy agraciada, es re jodona, estresante, pues como que cuál es el beneficio de estar con ella, pues que tiene dinero. Y pues Joao no está muy contento con que esta señora pues tenga tantos amantes. Entonces lo que hacía fue como que se enteraba que dona Carlota tenía su amante, él llamaba al tipo pues a un ladito y le decía, venga, ¿usted qué quiere? Para no verla más, le doy tanta plata o lo pongo de, no sé, de director de un banco por allá, le doy tal posición y usted lárguese y nunca más pues la vuelva a ver. Y por los tipos que solo estaban por plata, pues ya que les daban plata, pues si te he visto no me acuerdo, ya me voy y listo. Y como esta señora era pues tan querida, pues en uno de sus ataques de celos, imagínense que mató a la esposa de uno de sus amantes, porque resulta que el amante se llamaba don Alejandro, y don Alejandro pues Joao le hizo lo mismo, como que lo llamó, le dijo yo lo pongo de director de un banco y usted se olvida de dona Carlota. Le dijo, listo, va para esa, yo me voy. Y por allá lo puso de director del banco, él se consiguió una esposa muy bonita, se casaron y qué tal. Pero dona Carlota estaba obsesionada con el tipo, estaba súper obsesionada, no, que quiero volver con él, y súper acosadora. Entonces la esposa se le puso como brava y le dijo, bueno, ¿usted qué? ¿Usted qué quiere con mi esposo? Y el tipo pues tampoco estaba interesado porque ya tenía mucha plata, ya para qué se iba a meter con ella. Entonces como que la despreció, y la esposa también como que, ¿usted qué quiere? No se meta con mi esposo. Y pues entre cosa y cosa, dona Carlota la mandó a matar. Y ya. Entonces cuando estaban como en esas situaciones y todo eso, resulta que la reina madre se muere. La reina madre se muere y Joao ahora queda como rey de Portugal en Brasil. Y pues dona Carlota queda como reina. Y en esos momentos pues también comienza una rebelión en Lisboa para que volviera Joao a Portugal, porque es que también habían derrotaron a Bonaparte, a Napoleón Bonaparte. Entonces todo eso pasó y como que había una crisis y yo como que si me voy, no me voy, ¿qué hago? En Lisboa, pues imagínense, Portugal, tienen un regente, tienen un rey que está de Portugal, y este rey ve que el reino está en peligro
y lo que hace es salir corriendo y deja el territorio en manos del que llegue. Pues imagínense, los de allá era como que bueno, ¿y nosotros qué? O sea, ¿de quién somos? ¿Tenemos un rey o no tenemos un rey? ¿O buscamos a otro? ¿O qué hacemos? Entonces empezó la rebelión y que volviera Joao, si no buscaban a otro, nombraban a otro. Entonces Joao no sabía qué hacer y su hijo Pedro, que sí, pues había nacido en Portugal, pero prácticamente se había criado en Brasil y era como más fresco, más brasileño, más chévere, pues dijo como que yo me quiero quedar en Brasil, yo para que me voy a Portugal. Le dijo a Joao como papá váyase y yo me quedo aquí y usted haga lo que tiene que hacer para no perder Portugal y yo quedo aquí al mando de Brasil. Entonces Joao se lleva a Ana Carlota para allá para que tampoco siga haciendo destrozos ni matando amantes y esposas de los amantes, y se la lleva y se van para Portugal otra vez. Y pues Ana Carlota pues se va feliz, la verdad, porque en principio yo tampoco quería ir a Brasil, porque imagínense pasar del Palacio de Portugal por allá a Brasil, donde hacía demasiado calor y que país tropical, y bueno, después cambió de opinión cuando vio a los brasileños, pero eso es otro cuento. Cuentan que la señora Dona Carlota en el viaje botó todos sus zapatos porque decía que no quería llevar tierra brasileña ni en los zapatos, la quería olvidar todo lo que vivió en Brasil. Y bueno, llegaron a Portugal. Pero el hijo de ellos, que sí era hijo de verdad de Joao y no era uno de los bastardos, sino era de verdad, Pedro era un Latin lover, así de pico por aquí, pico por allá, me gustan todas quieren conmigo, pero aún esos hombres tienen su corazoncito y el tipo estaba enamorado. El tipo estaba enamorado de una chica, pero Joao, el papá, que se hacía el bobo, pero no era, pues se dio cuenta y dijo, aquí peligra la cosa porque Pedro ya estaba comprometido con Dona Leopoldina, que era la realeza, y que pues ese era un matrimonio arreglado para consolidar el imperio. Entonces dijo como que ese enamoramiento no me suena mucho, y le aplicó la que le aplicaba la mamá. Entonces llamó a la chica aparte, le dijo, ¿usted qué quiere? Y la chica le dijo como no, yo quiero a Pedro, bla bla bla. Entonces él le dijo, le doy un montón de plata y la caso con el más bonito de mis oficiales para que se vaya y no vuelva a hablar con Pedro. Y ella, bueno sí, pues no lo quiero tanto, y se fue. Como que Pedro, si te conozco no me acuerdo. Entonces pues ante esa situación, pues Pedro se casa con Dona Leopoldina y consolida el imperio en Brasil. Ahora en Portugal, Dona Carlota, como siempre, con sus cosas locas y no se quedaba quieta, y con su odio hacia Joao, pues que era su esposo, pero no lo quería ni cinco, quiso hacerle otra conspiración. O sea, esta señora se la pasaba dándole problemas a Joao. Entonces, bueno, al rey Joao. Entonces, esta Dona Carlota quiso hacerle una conspiración poniendo a su hijo Miguel como rey, lo quería poner como rey, pero es que Miguel no era hijo de verdad, hijo de Joao, sino era de uno de sus amantes, y pues era fácil o sea, todos sabían eso. Pero entonces Dona Carlota Miguel era como el hijo que más quería, y entonces estaba haciendo como esa conspiración, y otra vez yo, que se hacía el tonto pero no era, pues se dio cuenta y le hizo un juicio y la mandó a la cárcel. Pues a Dona Carlota nunca nada le salió bien. Entonces pues ya encarcelada, nada le salió bien, nunca hizo lo que de verdad quiso, ninguno de sus amantes la quería de verdad,
y ella pues ya entró en depresión y mejor se suicidó y ya, así acabó la vida de dona Carlota Joaquina. Ahora, estaban en esa situación cuando llega a Portugal y entonces dice, bueno, aquí todo se está desestabilizando, nosotros necesitamos que Pedro venga y nos ayude a arreglar aquí las cosas. Pedro que está en Brasil. Entonces Pedro no quería ir y pues los brasileños no querían que él se fuera y pues simplemente tomó coraje y dijo este 19 de enero, creo que es 19 de enero, es o Dia do Fico, y es fico porque ficar en portugués es quedarse, entonces es Dia do Fico porque es el día en que se quedó y no cumplió las órdenes de las cortes portuguesas. Pero es que resulta que a Portugal eso no le gustó nada, porque ellos sabían que así comenzaban los problemas, porque ya sabían que todos los otros países latinoamericanos pues habían comenzado así de no cumpliendo las órdenes y ya habían estas guerras de independencia y toda esta cosa y ellos no querían pues seguir por lo mismo, no querían que les pasara lo mismo y perder a Brasil. Entonces enviaron un poco de militares para la batalla, 2000 militares, pues a que hicieran la guerra para reconquistar Brasil. Pero pues Brasil, o sea, ustedes han visto el tamaño de Portugal, vean en el mapa el tamaño de Portugal y el tamaño de Brasil. Y Brasil estaba muy bien económicamente, políticamente, militarmente, y llega a Portugal y les manda 2000 militares a que lo reconquisten, o sea, pues, le salieron 10.000 militares y los mataron y listo. O sea, eso ni siquiera hubo guerra, eso fue una masacre de 2000 portugueses que vinieron ahí a morir tontamente. Entonces después de eso, Pedro se fue pues por todas las provincias para ver si él tenía realmente apoyo de los brasileños para quedar como rey de Brasil y como romper los lazos con Portugal, a ver cómo estaba la cosa. Entonces después de ese viaje las cortes portuguesas otra vez lo llamaron y le estaban dando órdenes y él dijo, se estresó y dijo, ¿sabe qué? Hoy rompo los lazos políticos con Portugal. Y ese día, el 7 de septiembre de 1822, rompió los lazos y se declaró la independencia de Brasil. Y me acuerdo del día porque es el día de mi cumpleaños y es un día festivo. Bueno, esto es todo por hoy. Creo que fue más corto porque de verdad es la segunda vez que lo grabo, pero espero que la idea haya quedado clara. Estamos hablando sobre el ensayo, que es el último corte, y falta una exposición la otra semana. Entonces también falta otro videito y ya terminaríamos con la clase. Buenas noches.